muy atentos, por supuesto, a las reacciones que surjan a partir de este discurso. Nosotros continuamos acá con nuestros espacios, Paolita, en el matinal, porque hoy día vamos a hacer un paseo por la memoria, pero además un paseo también por volver a las aulas, ¿no? Sí. Volver a ser niños. Oye, a propósito de que el domingo fue el día oficial del profesor, del maestro, de los teachers. Y claro, de lo que vamos a hablar a continuación con nuestro invitado, que es el arquitecto Luis, ¿cierto? Luis Almendrail nos Con él acompaña vamos a hablar una vez más aquí en Matinal Nuestra Casa. Vamos a hablar precisamente de estos establecimientos emblemáticos de la ciudad de los años 1900 a 1930. Más o menos, justamente estas primeras décadas del siglo XX que fueron tan un poco lejanas en el tiempo, pero que aún quedan algunos vestigios, algunas cositas por ahí en las calles que claramente nos evocan los antiguos colegios. Y claro, a propósito que el domingo, como bien dice, fue el Día del Profesor, un saludo muy grande a todos los docentes que están trabajando, que grandes amigos míos también son profesores y me consta el trabajo que hacen justamente. Te saludamos también a ti, Luis, como docente universitario, por supuesto, profesión arquitecto, pero que has decidido también entregarle buena parte a esta vocación, ¿no? De compartir conocimientos, formar esas mentes ávidas de conocimiento. Sí, ¿no? Y nosotros creo que todos tuvimos también, nos recordamos de algún profesor también que nos marcó en el buen sentido, por supuesto. Sin duda que sí. Y bueno, hoy el paseo por la memoria arquitectónica es precisamente por estos establecimientos educacionales, muchos de ellos con una arquitectura maravillosa que ya hemos conocido en otras oportunidades. Hemos conocido en diferentes contextos, hablando de la escalerita, hablando de un balcón, hablando de una puerta, pero de repente hablar de todo el edificio igual es interesante, como pasó con la Escuela Normal de Preceptoras. La Escuela Normal, que es el lugar idóneo donde se formaban los profesores específicamente. Esta Escuela Normal se encontraba en la calle Eras, entre Caupolicán y Rengo. Hoy en día queda una escalera abandonada, no sé si han visto de repente cuando caminan por ahí, que es como una zona muy abandonada que ruega ser transformada en algo como un parque o una plazuela, y esa escalera que vemos en la imagen todavía existe. Y esa escalera era parte de este gran establecimiento que formaba a las profesoras. Era la Escuela Normal, ahí se formaban entraban muy jóvenes las chicas y estudiaban de todo, aprendían ciencia, matemática, lenguaje, música, arte, salían totalmente preparadas para enfrentarse al mundo ya de la docencia, al mundo laboral. Y eran enviadas a diversas partes del país. Y de hecho, aquí traje la foto original de la que están viendo aquí en la imagen. La original. De 1908. Mira, Una sorpresa. Qué maravilla esta postal, tarjeta postal, mira, del año... Es de 1908. ¿Esta foto? Sí. Antiquísima. Dios mío. Oye, esto llegó de Francia, llegó a Francia. Llegó ¿no? a Francia, justamente. A Francia, vía a París, Magallanes. dice acá. Vamos a mostrar, ahí está la fotografía oficial y atrás el reverso, mira lo que era esto, ¿no? Llenar las postales. Pero se Absolutamente. escribían a mano, a puño y letra. Sí, ¿no? Y para que la gente se enterara del paradero de la otra persona, era justamente a través de las fotos y que mostraba, imagínate, de repente hoy en día las postales, bueno, ya no se ocupan tanto, pero siempre muestran plazas, parques, espacios públicos, pero acá se mostraba la Escuela Normal justamente como un hito dentro de la ciudad. Y tenemos otra vista justamente de la escuela, de la misma escuela De la normal, misma escuela. donde logramos dimensionar mucho más la envergadura de este edificio. Era gigante, pensemos que era una manzana entera de lo que antiguamente fue el Cerro Gavilán, o sea, este cerro que se trozó, salió el Cerro Amarillo y hay hartas partes en esa zona que están elevadas, que son mucho más altas. Y entre Un viento, oye, que hay ahí en esas calles, justamente por eso, por la altura. Por las diferencias de alturas que tienen. Y la Escuela Normal, lamentablemente, bueno, sufrió los embates del terremoto del 39 y el 60, por lo tanto, lo único que queda del edificio original es esa escalera que ruega ser reparada, restaurada o reconvertida en algún espacio público para la ciudad. Se está Sería perdiendo, bueno, se está perdiendo. Y no solamente en términos de arquitectura, sino que también en términos de seguridad. Absolutamente, si al final una cosa lleva a la otra y un gesto de hacer algo, digamos, de diseño urbano puede cambiar absolutamente la calidad de vida de todo un sector. Y que va a unir a las familias, ¿cierto? A las parejas también, la vida, digamos, cotidiana de las personas al día a día. Pues, claro, más espacio aún en un público, barrio lindo. que tiene tanta historia también. Todo ese sector pasado carrera, como le dicen, pasado carrera, cambia concepción. El casco histórico. El casco histórico, absolutamente, una cosa maravillosa. Sin duda. Y de hecho, dentro de ese mismo contexto, de ese casco histórico, aparecen otros establecimientos educacionales. Por ejemplo, en calle Bulnes, entre Colo Colo y Aníbal Pinto, se construyó este palacio educacional en la década del 20, la Escuela Manuel Bulnes. Oye, comentario, un paréntesis. Qué brutalidad ver cómo se construían los edificios de estos establecimientos antiguamente y compararlo a lo que pasa hoy con los establecimientos educacionales.
Hay algunos que evidentemente todavía conservan sus fachadas o qué sé yo, pero los más nuevos de la educación pública particularmente son unas cosas a veces que no se entienden, no se entiende nada y con unos colores medio raros ahí. Bueno. El tema cromático es un tema bien interesante de discutir. Cómo han pintado los colores o cuál es la idea detrás de los colores. Con amarillo, con azul, con rojo, y en unos bloques medio raros. Pero bueno, esta maravilla está lejos de eso. Claro, pero igual son épocas distintas, Sí, porque de claro. hecho los colegios actuales, y claro, igual de repente uno puede discutir muchos temas estéticos, pero también están hechos de acuerdo al confort térmico, a las necesidades de estudiantes. funcionalidad. La funcionalidad. Que estos edificios no lo tenían porque Claro. Pero, calefaccionar estas salas. No, era todo un tema. Pero Alto ¿sabes también, qué? me imagino, al nivel Eso, interior. Súper alto este tipo de establecimiento. Imagínate, son 3 pisos nomás, pero ahí vemos una casita al lado. Ya, Para claro. que dimensionen la altura que tenía Es esta. verdad. Podemos sacar el GC, señor director, para que se alcance a ver también en casa la casita que está en la esquina superior, esa inferior izquierda de la pantalla. Vean la dimensión de esta tremenda construcción. O sea, la idea de los palacios educacionales eran de verdad palacios, eran gigantescos. Pero además estos edificios de los años 10 y 20 ya empezaron a incluir temas como el confort térmico, o sea, de tener escotillas para ventilar las salas, de tener salas muy altas para que el aire también circule. Arriba de las puertas también había una ventana que las podían abrir con una palanca, digamos. Entonces ya de algún modo había una noción de que la sala tenía que estar ventilada, iluminada, que los niños no se vayan a quedar dormidos y cosas de ese tipo, también para que de algún modo mejore la educación, mejore la calidad de la educación. Es realmente Patios. un palacio. Acá Tener era enseñanza patios. básica, enseñanza Enseñanza media. básica. Ya. Esto es enseñanza básica en una época en la cual el Estado también estaba invirtiendo mucho dinero en la construcción de establecimientos educacionales. De hecho, estas 2 fotos de la escuela son del archivo fotográfico del Ministerio de Obras Públicas. Es un archivo precioso que está en internet, afda.cl. Hay fotos de todo Chile, de todo tipo. Hospitales, cárceles, colegios, todo lo que involucra arquitectura pública. Y ahí uno puede aprender muchísimo de cómo se construía también antiguamente. Y esta es la vista del patio, ¿no? De la escuela. Exactamente, la otra fachada. Fíjense que esos ventanales espectaculares. ¿Y qué pasó con este edificio? Esto es como estar de verdad en otro lado del mundo. Sí, y pensemos que ese sector de Bulnes, Colo Colo, Aníbal Pinto, antiguamente eran casas muy pequeñas, entonces desde muchos puntos se veía esta mole gigante Claro. de colegio justamente. Se apreciaba desde lejos la infraestructura tremenda, tan linda. Y tan lindos los arcos de las ventanas, ¿no? Sí. Esas columnas también. Mira la cantidad de vidrios también. Buen punto. La cantidad de Mucho vidrio. vidrio, mucha ventana, muy iluminado este colegio. ¿Y qué pasó con este edificio? Bueno, el terremoto del 60, el 39 lo pasó sin problemas, pero el del 60 lo agrietó severamente. Y tuvo que ser demolido y fue reemplazado con un nuevo edificio muy interesante también, que hoy en día conocemos como el Colegio Gran Bretaña. Ya. Ya. Es el mismo lugar. En el mismo Un lugar saludo se muy mantuvo por grande lo menos el al estilo. al Colegio Gran Bretaña, que hemos hecho cosas ahí y que siempre están interesados por el patrimonio. Así que ahí Es hay que un... ellos en sí lo entienden muy bien porque además Sí. están emplazados en un Ahí, lugar que es claro. patrimonial también Exactamente. y tiene mucha raíz educacional. Pasemos a hablar del Liceo de Hombres, ¿te parece? El Porque Liceo de también es Hombres. un edificio más que emblemático para la ciudad de Concepción. Absolutamente. Esta foto es muy bonita, es una postal justamente de un gran amigo, Pablo Regada, que colecciona postales también. Y aquí en esta foto se ve el parque, ¿cierto? Se ve Concepción, esto es la década del 30. Y se ve ahí el Liceo de Hombres, actualmente conocido como Enrique Molina. Un saludo muy grande a las profesoras Rovira Gómez y Claudia Muñoz, que trabajan en taller de patrimonio, han hecho cosas maravillosas con los chicos ahí. Y lo bonito de esta fotografía es que además ahí se ve el Liceo de Niñas. También. También se ve el Liceo de Niñas y varios otros colegios también Luis, regados por la esta ciudad. foto está tomada, digamos, desde el Parque Ecuador, ¿o Desde no? el cerro, digamos. Desde el desde el Cerro cerro. Un Caracol. poquito más alto. Ahí está Ya. Caupolicán Ajá. y ahí estaría Aníbal Pinto. Claro. Y el Liceo de Hombres inicialmente se pensó como una manzana entera. O sea, toda la manzana de Víctor Lamas, Aníbal Pinto, Caupolicán y Chacabuco iba a ser para el liceo, lo cual no se concretó. Fue al final como 3/4 de manzana que se ocupó inicialmente. Y lo que están viendo acá en esta foto es la parte del foyer, o sea, la entrada donde se veía esa torre. Tú entrabas y te encontrabas con un gran hall lleno de escaleras y que te llevaban a las del fondo, a las salas laterales y también, por supuesto, a los pisos superiores. ¿Y de esto queda algo en la actualidad? Exactamente. Esas escaleras que tú ves acá son las mismas escaleras que se ven hoy en día en estado de ruina frente al Parque Ecuador. Maravilla. Lo del teatro. Lo del teatro, justamente. Que el teatro es posterior. El edificio del liceo se construyó en 1915 y el teatro se inauguró en el 35, 20 años después de que se construyó el liceo. El teatro se construyó, digamos, adentro del liceo. La obra se hizo adentro del liceo existente.
Y las escaleras, que ahora tú ves afuera, originalmente estaban adentro, En el interior. en el interior. Y albergaba esta gran torre con este campanario que tenía el liceo. Y eso todo se demolió después del terremoto del 60, cuando se determina la demolición, digamos, parcial del liceo. Se eliminan todas las salas perimetrales y se deja el conjunto de escaleras con el teatro. Bueno, alejémonos un poquito del centro nada más, porque tampoco es tan lejos del centro. Nos vinimos acá al Colegio Salesiano. Al Colegio Salesiano, más de 130 años de existencia, y el Colegio Salesiano siempre estuvo en este lugar bastante importante de Concepción, que es la antigua calle Irarrázaval, actual calle Don Bosco, en una parte bien especial de la ciudad. Y lo interesante de esta obra es que en realidad era parte de un conjunto. Tenías el colegio, pero al mismo tiempo estaba el seminario de Concepción, que es donde se formaban los sacerdotes. Entonces, ahí había un gran conjunto, un edificio gigantesco y una arquitectura gótica, pero notable. O sea, es una arquitectura neogótica bien interesante. O sea, esa torre Esa es torre. increíble. Qué lástima que hoy día no exista. Claro, bueno, este edificio sufrió los terremotos absolutamente. El 39 debilitó, hubo una inundación al principio de la década del 40 y después ya el terremoto del 60 terminó por destruir todo lo que tú ves aquí en esta imagen. Y al mismo tiempo, después de la década del 80, se demolió la otra parte que quedaba del antiguo seminario, que es donde hoy en día está el conjunto La Portada. Ahí en Don Bosco, esquina Urrutia Manzano, Barros Arana y Roosevelt, donde confluyen todas las Esos calles. edificios Esos rojos, edificios rojos, ¿no? sí. Sí, los he visto. Lindo. Son súper lindos esos edificios. Tan bonitos, Es sí. de la arquitectura ochentera penquista, muy Sí. buena. Muy buena. Sí. Esas paredes, pero gruesas, gruesas. Firmes ahí. Y son amplios y son cómodos también. Y los no son departamentos. altos, tienen una estatura además, una altura bien digo, una altura además que es cómoda también para el contexto en el que están, ¿no? Porque son Sí. hartos conjuntos residenciales, hay muchas casas. Sí. No, sí, No, es muy bonito. lindo ese conjunto. Mira, un día podemos hablar de los 80 Oye, en Concepción. Por favor, pero por lo pronto hablemos de esta maravilla. Claro, esa es la otra cara del seminario, ahí se ve parte del edificio. Y ahí está la gran torre con muchos detalles neogóticos. Fíjate que aparecen las puntas que se pueden ver ahí. Bueno, la es que es un torre en colegio sí. católico además, pues Claro, estamos hablando del justamente. seminario justamente que pertenece a la formación de la Iglesia Católica, entonces esto es muy similar a lo que podemos ver en grandes iglesias de otras latitudes, de otras Sí, ciudades bueno, del de hecho mundo. en Santiago, sin ir Por más ejemplo. lejos, hay muchas iglesias que fueron diseñadas con arquitectura neogótica. Precioso. Y O aquí en películas también podemos ver películas. esto. En películas maravillosas. Notre Dame. Sí, me estaba acordando. O las gárgolas ahí asomándose. Oh, las gárgolas, sí. De hecho, alguien me ¿cierto? preguntaba el otro día si en Concepción habían gárgolas. Me llegó un mensaje así. como- Yo conozco varios. No, pero las estatuas, Cami, de estatuas. Es mentira que están ahí. Ay, perdón, me confundí. Pero sí, es una maravilla sin duda en términos arquitectónicos. ¿Y esto que vemos ahora? Esto que vemos acá es el Palacio de la Familia de la Sota, que está ubicado en Caupolicán con Cochrane, pero que después la familia deja el edificio del palacio y lo destina para el Instituto Superior de Comercio, el INSUCO, como lo conocemos El también. INSUCO, sí. El edificio se instaló en este palacio, que lamentablemente sufrió los daños del terremoto del 39. Pero lo triste para los niños y apoderados fue que el edificio no fue demolido, sino que los niños tuvieron clases igual en un edificio absolutamente destruido. Derruido. El segundo piso estaba totalmente inhabilitado, creo que una parte no más funcionaba y los niños igual tenían que ir a clases y ya fue tanto la presión de los apoderados que por favor, porque iban a mandar a su hijo a clases, pero ¿Y ya cuánto una tiempo liga estuvieron así los niños yendo al colegio? cerca de una década más o menos, casi una década, hasta que la década del 50 a principios se demuele el palacio, lo que quedaba del Palacio de la Sota y se construye el tremendo edificio que todos conocemos, que además llama la atención por sus mosaicos de colores que están por Caupolicán o por Cochrane. Un edificio fantástico el del INSUCO. Con esas columnas grandotas, ¿no? Pesadísima, sí. Pesadísima y que lo hemos conversado, cómo se integra también a la funcionalidad de la ciudad, porque hace ese techo que muchos hemos ocupado Muchas veces. muchas veces para escapar de la lluvia o incluso del Exacto. sol. Incluso del sol, claro. Y aparte cómo se relaciona la esquina, o sea, una esquina bien resuelta, con este gran, digamos, esta gran amplitud, esta gran abertura. Súper abierto. Absolutamente. No sé, es muy lindo el edificio de Sí. INSUCO, pero el original estuvo aquí justamente en el Palacio de la Sota. Un edificio neoclásico, muy afrancesado, harto fierro forjado, fíjense. Con esos balconcitos también Con esos maravillosos, balconcitos. ¿no? Y esa de utilidad marquesina. poca el balcón, porque no tiene ni un espacio. No, pues solamente Era una cosa decorativo. decorativo, abrir la ventana y asomarte, claramente. En el Para fondo, Rapunzel asomarte ahí a la Eso, ventana. nada claro, más. para que te canten de Algo repente. romántico. me retracto, tiene mucha utilidad. Para tu cabello ahí soltado. Claro. Y este colegio, de yo no había escuchado antes, el colegio americano. El colegio americano fue un colegio que duró muy poco en Concepción.
Colegios ingleses han existido por mucho tiempo. El colegio inglés, tenemos el St. John's, tenemos el Thomas Jefferson. El Wessex. Varios, claro, tanto de una niña inglesa como también estadounidense. Ajá. Este era el colegio americano, que se encontraba en la esquina de Manuel Rodríguez con Rengo. Hoy en día hay una serie de casas y un taller mecánico en la esquina y al frente hay una casona donde existieron bares y cosas de ese tipo. Pero este era el colegio americano, un edificio gigantesco, muy muy grande, que ocupó buena porción de la manzana. ¿Manuel Rodríguez? ¿Quién era Manuel Rodríguez, esta vendría siendo Rodríguez, Ya. y esa de ahí a la derecha sería Rengo. Frente al bandejón central ancho que todos conocemos en la avenida Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, no, claro, pues hoy día son locales nocturnos, de hecho. Claro, la gran mayoría de todo ese sector. Y este edificio, el Colegio Americano, ya en los años 30 no era colegio, sino que había sido traspasado a regimiento, para estar transformado en un regimiento. Y después del terremoto del 39 se demolió porque quedó muy dañado. Y se demolió y se loteó el terreno, de hecho. Y se construyeron todas las casas que están hoy en día. Pero hubo otros colegios como el Concepción College, por ejemplo, que estaba en la esquina de Serrano con Barros Arana. También un edificio que desapareció con el terremoto del 39. En Concepción estuvieron, por un lado, los edificios gigantes públicos como el Liceo de Niñas, que estamos viendo acá, y también los colegios particulares como el Americano, el Concepción College, claro, el Alemán, por ejemplo, que tuvo un edificio muy bonito, el antiguo, los años 30, Sí. en Castellón llegando al parque. Sí, Kingston College también tenía un colegio en el centro, luego se trasladó ahora donde está, pero también eran como casas antiguas, casonas grandes. Exactamente. Ajá. Y del Liceo de Niñas es un buen testimonio, si bien el tercer piso y la torre fueron destruidos por terremotos y un posterior incendio en el 60, el edificio que queda de 2 pisos aún está en la esquina de Cochrane con Rengo. Y es un excelente recordatorio de esta arquitectura antigua, de esta arquitectura de los grandes colegios, de estos grandes palacios educacionales. Qué lindos recuerdos, Luis. Maravilloso para tantas personas que también están viendo el matinal. Recordar esta época de los años 1900, 1930. Claro, y que quizás estudiaron en estos colegios también, en el Liceo de Niñas. O sus papás o su mamá les contaban ahí ciertas historias de añoranza. Y además de los misterios que dicen muchos, los secretos. se esconden en estos pasillos Mucha de colegios historia. antiguos. Hay mucha historia, eso da para quizás umbrales con Hugo Mazuela. Yo creo que por ahí va la ¿Cierto? cosa. Lo podríamos conversar. Luis, como siempre, muy agradecidos de No, este por espacio. nada, un mensaje cortito. Este sábado tenemos caminata, así que escriban, es un monto bastante asequible. Estamos con una amiga, Olga Villagrán, estamos ahí viendo cómo hacer un tour que mezcle arquitectura, nostalgia principalmente y turismo. Así que escriban a la cuenta de Instagram, Historia Arquitectónica Concepción, porque ahí van a saber más detalles de esta caminata. ¿Mañana este o tarde? sábado. En la mañana. En la va a ser, mañana, En la ya. mañana. Así que galerías, cines, historias, fotos, postales, todo va a estar ahí disponible, todo vamos a estar conociendo y aprendiendo de Concepción. Muchas gracias, Luis. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chaito.